Pues ya estamos grabando y empezamos, ¿vale? Venga, Bien, bienvenidos una vez más a nuestro podcast Territorio Marcial con Ángel Casado y en esta ocasión pues traemos un grande del kickboxing, una persona muy grande. Eh, Hace unos meses, cuando hablaba con algunos de los técnicos deportivos que se han preparado en el club y que han tenido la suerte de entrenar y de formarse bajo sus órdenes, siempre les decía, aprovechad porque algún día Juan Manuel Martínez, dejará los cursos y va a ser un antes y un después porque, insisto, que es uno de los pilares, una de las figuras más formadas, más entrañables y con más conocimiento dentro del kickboxing, del full contact en España. Juan Manuel, buenas tardes. ¿qué hay? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Va muy bien. Lo que pasa es que con esta presentación que tú me haces, en fin, ya ¿Te has me venido siento. arriba? No, no, para nada. Yo Bueno, soy muy consciente de mis limitaciones. bueno, nosotros somos muy conscientes de tu grandeza. Yo siempre comento, Juan Manuel Martínez es un profesor de full contact y profesor de educación física. Yo creo que ya hay que catalogarlo como maestro por muchos motivos. Es una persona además con una excepcional formación académica, es profesor de educación física, licenciado en historia, licenciado en psicología, y en psicología todos los trabajos, creo que tú hiciste de investigación, versaron sobre el kickboxing. Ha estado en la selección asturiana, ha estado en la selección española, ha sido profesor durante 8 años, si no recuerdo mal, en los cursos de formación de técnico deportivo, desde que se incluyeron en la federación como la formación oficial, pero sobre todo el conocimiento, el nivel que nosotros le hemos visto a sus alumnos, a sus competidores en los campeonatos, tanto en lo humano como en lo técnico, realmente nos ha sorprendido siempre y de esto hemos hablado muchísimas veces. Y para mí, tengo que hacer esa reseña de cuando recibí algún correo electrónico tuyo, cuando no existía WhatsApp, nos comunicábamos o por teléfono o por correo electrónico, que era el antiguo WhatsApp. Siempre Sí, sí, finalizaba su mensaje con alguna cita en latín, que luego siempre. amablemente me traducía y siempre, bueno, pues tenía unas palabras, la adecuada a la conversación que tuviésemos. Y creo además, ahora ya me hablas tú, pero es que la presentación merece esto. Eh, Has tenido siempre la capacidad, porque también trabajaste unos años formando a los técnicos de taekwondo en Andalucía. Sí, sí. Y era esa capacidad divulgativa de llevar la ciencia hasta la persona que no había estudiado una carrera o que no tenía esa formación específica, pero ahí siempre fuiste capaz de hacerlo. Entonces, mi primera pregunta, Manel, ¿cómo una persona de Asturias, como una persona con un origen marinero, ¿no? Por parte de Sí, la sí. familia, ¿cómo se interesa por el full contact, por los deportes de contacto y sobre todo por hacerte tres carreritas? Bueno, esto yo creo que es todo tiene la misma raíz, que es la agresividad. La agresividad. Ya desde muy joven me empezó a interesar mucho la agresividad y de suyo empecé a hacer karate con 14 años, con la idea de que esa agresividad la iba de alguna manera a modelar o educar a través del deporte, ¿no? Estaba equivocado porque hace falta muchas más cosas que el deporte para modelar la agresividad. Pero bueno, el caso es que, fíjate si me gusta la agresividad, que cuando hago psicología y hago el doctorado de psicología, que es el doctorado, mis trabajos de investigación son todos sobre la agresividad. Tengo un trabajo de licenciatura sobre la agresividad y tengo un trabajo de doctorado sobre la agresividad social, la agresividad individual, me encanta la agresividad. ¿Por qué me gusta la agresividad? La agresividad me gusta porque es lo más humano que hay, ¿eh? Es lo más humano que hay. Realmente la agresividad, esa,
esa necesidad que tienes de defender lo tuyo, conseguir algo, y tienes que recurrir a comportamientos agresivos, eso es muy humano y me encanta. Entonces, el tema del deporte, que es una forma de ejercer esa ritualidad, esa agresividad de forma controlada, en un espacio y en un tiempo determinado, me gustaba, me gustaba. Sobre todo deportes de combate. Pero claro, el problema es que en esa época el karate era la famosa buco y las descalificaciones era lo que más sufríamos los competidores. Entonces eso me llevó a buscar otras formas de competición donde se permitiese golpear más. Y acabé cayendo en el boxeo americano con el señor Carlos Conde y un señor que había aquí en Asturias que se llamaba Ángel Muñiz. Y entonces a partir de ahí es cuando empieza nuestra historia común. Entonces, ¿cuál es el origen de mi inquietud por la agresividad? Pues ya desde pequeño, me gustaban los tebeos del Jabato, el Capitán Trueno, me gustaban las batallas, me gustaban los libros de historia, me gustaban las guerras y empecé a investigar sobre el tema, ¿no? Y luego ya cuando yo empiezo a hacer deporte, primero hice hockey patines desde los 5 años hasta los 14 y luego hice karate a partir de los 14, pues esa agresividad que se muestra en el juego, pues también de alguna manera empezó a interesarme también bastante. Entonces, resumiendo, me gusta mucho la agresividad. Considero que la agresividad es un elemento muy humano, es muy humano como la mentira, es muy humano como la guerra, es muy humano como la tortura. Es decir, realmente la agresividad eh, es algo que tenemos ahí y entonces el gran reto que tenemos nosotros ahora es qué hacemos con esa agresividad, porque esa agresividad puede destruirnos, lo estamos viendo con el Trump, con el Putin, con las guerras. Entonces esa agresividad que existe, que está ahí, no se puede negar, ¿no? ¿Qué podemos hacer con ella? Pues sí, podemos hacer, claro que sí, podemos educarla. Y el deporte es un campo genial para educarla. Hay un ejemplo que lo ejemplifica, José. Tú y yo subimos a un cuadrilátero y tú me puedes poner una high kick, me rompes el pómulo, yo te meto una lateral, te rompo 4 costillas, pero no nos escupimos, porque escupirse está prohibido. Eso es un autocontrol importante, porque el ser humano todo es autocontrol. Tú aquí haces unas cosas, pero aquí no puedes. Tú aquí puedes unos comportamientos que allí te los van a reprochar. Entonces, ese aprendizaje para esa diversidad que es el ser humano de contextos, eso implica también autocontrol. Entonces, la única forma que tenemos de domeñar la agresividad es a través del autocontrol. Y el autocontrol está en todas esas normas que nos vamos poniendo en diferentes contextos para hacer que todo sea políticamente correcto, ¿no? Y eso es un poco el origen. Desde luego, me sentí como pez Manel, en el agua, si, en el océano americano. Me sentí como pez en el agua. Dime. si me permite, yo encuentro esto que habla de lo que hemos hablado Sí, anteriormente en alguna otra ocasión. Hay deportes que juegan con ello. Hay deportes como el sí, fútbol donde ese autocontrol a veces permite jugar con el reglamento. Sin embargo, todavía, de manera masiva, en las artes marciales y deportes de contacto, eso eso es. persiste, ese Claro, claro, autocontrol. Hay pocas claro, irregularidades y tú claro, puedes claro, ver un campeonato de España donde se celebran 1.200 combates y hay 5 incidencias. claro, El claro, claro. resto son combates. ¿Por qué crees tú que el arte marcial y deporte de contacto tienen todavía ese comportamiento honorable? Bueno, vamos a ver. Cuando hablamos de deporte y valores, estamos hablando de seres humanos. Es decir, el deporte no tiene valores. El deporte es una actividad física. Los valores los pone el ser humano, ¿no? Yo, por ejemplo, en los jesuitas, yo hice mucho deporte, yo pertenecía a Roma y luchábamos contra los de Cartago. Todo era muy competitivo. ¿Por qué? Porque el deporte era un poco resaltar la masculinidad, los valores masculinos, los valores agresivos, tal. Todo eso va evolucionando y una de las cosas que nos ha demostrado nuestro cerebro es que es capaz de adaptarse a diferentes contextos. Esa plasticidad que tiene el cerebro de reaprender es la que vamos a utilizar para meter esos autocontroles que hace que la agresividad no vaya a más o que de alguna manera no se descontrole, por así decirlo de alguna manera. Es decir, vamos a aprovechar la misma esencia de aprendizaje que tiene el ser humano, somos capaces de aprenderlo casi todo, para también aprender a domeñar, a utilizar esa agresividad. Antes me preguntabas por qué estudié tanto. Es la pura agresividad. La agresividad me hacía estudiar. La agresividad me hacía plantearme retos para conseguirlos.
quería más, quería ser más, quería aprender más. Pensaba que todo lo podía controlar si realmente estudiaba para ello lo suficiente o conocía a las personas adecuadas. En aquella época era muy optimista. Pero bueno, muy bien. Entonces ¿Y ya te crees, digo, por por eso, tanto, sí, crees, por tanto, que el full contact en el que tú y yo nos iniciamos, el kickboxing como nombre, que nombre que engloba todas estas disciplinas, sí, José ayuda a Américo. controlar de manera eficaz esa agresividad? Sí, sí, porque nosotros, por ejemplo, nos pasa un poco como a los perros de bien entrenados. Un perro está sentado, no molesta a nadie hasta que una voz de su amo, el perro se pone en guardia y ataca, ¿no? Nosotros realmente teníamos un tiempo y un espacio para ser, entre comillas, malos, muy malos. Y cuanto más malo eras, mejor. Entonces, ese tiempo eran asaltos y durante los asaltos había un reglamento que te permitía hacer cosas con las que podías ser malo, muy malo. Pero bueno, resumiendo, ese ponerte límites y no sobrepasarlos es entrenar autocontrol. Por lo tanto, la agresividad o lo que tú quieras controlar, tienes que ponerle esos límites. ¿Qué límites le pones? Los del reglamento. ¿Por qué en artes marciales se respeta más el reglamento que en fútbol? Por dos razones básicas. Bueno, por tres. La primera, porque las artes marciales pues, tienen un cierto componente espiritual, quieras que no. Aunque luego a veces se contradice en la competición, que hay que ganar como sea, aunque sea haciendo cosas no muy correctas. Bien, entonces eso es importante, la ideología. El fútbol, por ejemplo, también es verdad que hay unas motivaciones económicas que no tenemos nosotros. Entonces, claro, muchas veces ahí el deportista, más que echar un partido, está trabajando. Y si gana, su trabajo vale más que si pierde. O sea, hay intereses un poco diferentes, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente no es igual y cada deporte tiene sus servidumbres y tiene sus historias y no cabe duda de que el fútbol como deporte es un mal ejemplo de deporte. Es decir, no es muy educativo. ¿Por qué? Porque estás viendo cómo varios equipos son siempre los que ganan, son los que tienen mejores presupuestos, son los que tienen más influencia de todo tipo, etcétera, etcétera. Y a pesar de lo que se diga mediáticamente, son los que están mediáticamente más utilizados, ¿no? Manel, Dime. mira, te quería pedir, porque es algo, curiosamente, es algo que todavía existe en la sociedad. Algo es que hay esta diferencia. Estamos hablando de agresividad y existe la otra palabra con la que nos catalogan muchísimas veces, que es la de deportes violentos. Sí, Violencia es una cosa distinta a la agresividad. ¿Por qué sí, no? perdona, eso lo he explicado siempre en todos los Ahí cursos. va. Mira, eso es, de eso se trata. Vamos a ver, la agresividad es una pulsión. Es una pulsión en la que tú de alguna manera quieres defender unos intereses que consideras legítimos y tuyos contra todo tipo de obstáculos. O sea, la agresividad es una pulsión que está muy bien y que en sí misma no es ni buena ni mala. Bien, la agresividad se transforma en agresión cuando esa agresividad se ejerce sobre algo o sobre alguien. Entonces, la palabra agresión, etimológicamente, que viene del latín ad gradi, es ir hacia, interpelar. Por lo tanto, nuestro deporte, el kickboxing, el Muay Thai, es agresivo. Claro que es agresivo porque yo para ganarte a ti, José, te puedo meter una patada de hacha en la cabeza y si te llevo una oreja, me voy para casa riéndome. ¿Me entiendes? Entonces, sí que es agresivo. Pero claro, esa agresividad está sometida a un reglamento y esa agresividad está aceptada por ti y por mí, que somos los competidores. Entonces, hay una palabra que se utiliza para esa agresividad, que es una agresividad, entre comillas, legal, que es agresividad instrumental. Es decir, tú cuando subes a un ring, tú no quieres hacerle daño al rival, tú quieres ganar, pero para ganar vas a tener que hacerle daño, ¿no? Esas agresiones que están dentro del reglamento son agresiones instrumentales. ¿Qué es la violencia? La violencia, etimológicamente, es saltarse la norma, violatio. Entonces, en kickboxing, si no te puede escupir y tú me escupes, eso es un acto violento. Por tanto, la violencia siempre es condenable, porque es saltarse las normas, no es educativo, no ayuda al autocontrol. Pero hay que estrictamente delimitar un poco cada término. Entonces, dentro de lo que es el deporte, contexto de deporte, agresividad es general. La agresión es esa acción concreta que causa o menoscaba un daño que puede ser instrumental, es decir, puede ser legítima porque lo permite el Sí. reglamento,
Y luego está la violencia, que la violencia siempre es negativa, porque se salta el reglamento, porque no acepta la norma, porque no educa, porque al final lo que está predicando con la violencia es un mensaje que no queremos transmitir. Me Todo con parece, normas. me Sí, parece perfecto porque eso va además, muy bien, perdona, eso va muy bien sí, también para explicar un poco y comprender a un policía que tiene que intervenir en una reyerta. Va a sacar una porra y va a dar un par de porrazos y eso son instrumentales esas agresiones. Ahí realmente si lo hace por mandato judicial está permitido. Es decir, hay que matizar mucho. La cosa es, perdona que te haya interrumpido. no, no, nada, nada. No, porque únicamente quería añadir que siempre tú no has enseñado, porque hemos aprendido muchísimo de ti, que yo puedo ser incluso un competidor, un jugador agresivo en ajedrez. Sí, El comportamiento agresivo ayuda a socializar, mientras que la violencia no, porque yo puedo ser un competidor en kickboxing agresivo, pero respeto las normas y aprendo a vivir en sociedad bajo reglas y claro, normas. claro, tiene que ver. Exactamente. No, Pero yo es soy, algo, es un término que todavía se confunde. En pleno siglo mira, XXI te voy a poner dos confundimos. ejemplos que vas a entender. A mí me gustan mucho, y me gustaba mucho más antes las señoras que ahora, pero a mí nunca se me ocurre meterle mano a una señora si no me da permiso. Es decir, la pulsión que yo tenía era muy alta, pero de alguna manera el ambiente social el que me he educado, pues hace que realmente lo importante sea que te digan que sí, ¿no? Pasa igual con la agresividad. Todos los que hacemos kickboxing somos muy agresivos, todos, pero fuera del ring no tenemos peleas. ¿Por qué? Pues por eso, porque la controlamos. Por lo tanto, el Sí. problema no es la cantidad lo que te hace mal o bueno, es cómo la controlas. Si a ti te gustan mucho las señoras o los caballeros y los respetas, ole tus huevos. Ahora, si te gustan muy poco, te dedicas a meterles mano, eres un gilipollas, etcétera, etcétera. Y pasa lo mismo con lo otro. Entonces, no es un problema de cantidad, es un problema de qué hago con ella. Yo, gracias a esta agresividad que siempre he tenido, pues he estudiado como si no hubiera mañana. Y luego hay otra cosa que me pasa, ¿no? Y es que todo me parece corto. Me explico. Si yo, por ejemplo, tengo que empezar a preparar a alguien y tengo un tiempo determinado, siempre intento acortarlo lo más posible. Es decir, intento de alguna manera que en poco tiempo intentar hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte también de la agresividad. Y bueno, y agresivo soy y agresivo seré y me moriré y no va a pasar nada. A ver, Manel, vamos a hablar de cositas relacionadas con el kickboxing y voy a empezar con una pregunta que te formulé en su día y que por ahí he repartido muchas veces esa respuesta. Para ti, bajo tu percepción, tu forma de entender la competición, Sí. ¿cómo es el competidor perfecto en kickboxing? En características, ya sean Bueno, físicas, mentales. ahí te voy a explicar, te lo voy a comentar con dos frases de mi psicólogo favorito, californiano Naildorfer. Naildorfer decía dos cosas. Decía, en una pelea de perros, no gana el perro más grande en la lucha, sino el perro que tiene la lucha más grande. Primera. Y la segunda de Naildorfer dice, cuando no pienso lo que hago, es que hago lo que pienso. Ahí tienes dos conceptos para trabajar. Primero, el tamaño del perro. Es decir, tú realmente lo que tienes que buscar son actuaciones en tus competidores que sean, pues eso, actuaciones que no sean dubitativas, que se hagan con ejecución, con fuerza y ¿eh? Con intención. Por lo tanto, no hay problema. La segunda cuestión que él te decía, cuando no pienso lo que hago, eso quiere decir que tú no debes nunca competir mientras tengas que pensar qué es lo que tienes que hacer. Tú para llegar a competir, aunque sea en iniciación, tienes que tener un cierto automatismo que te permita estar pensando en otra cosa y no en lo que estás haciendo. Cuando yo no pienso en lo que hago, es que hago lo que pienso. Yo estoy peleando contigo. Yo veo un hueco en tu hígado y antes de que me dé cuenta ya te metí una circular. Ese movimiento que está hecho sin pensamiento consciente es lo que maximiza el rendimiento. ¿Por qué? Porque se decía Heidegger que cuando uno está muy concentrado,
no es capaz de pensar en otra cosa. Por lo tanto, si estoy peleando y me digo a mí mismo, me está esperando con la derecha, no estoy bien concentrado. Tengo que volver al presente. Eso es lo que tú llamas cuando el competidor está en un estado de fluidez. Sí, eso lo llamamos, sí, un estado especial de conciencia, sí, de flujo. Sí, además Bien. es simpático y lo he experimentado muchas veces de ir a los competidores, perdón, a las veladas y a los campeonatos y hacer un ruido ensordecedor y yo estar en la esquina con mi conversación normal y corriente y a mí mi competidor siempre me escuchaba. Porque tenemos un componente selectivo en el oído para escuchar, si queremos, solo lo que queremos escuchar. Y Te voy a cuando... decir una cosa, Manel. Algunas veces hemos coincidido en la esquina opuesta y cuando tú le hablabas a tu competidor, no solo te escuchaba él, sino a nosotros también sí, pero, tratábamos de sí, desentrañar aquellas órdenes sí, raras. pero acuérdate también que como ser humano que soy, la maldad forma parte también. La maldad y el sufrimiento son componentes muy humanos, ¿no? Entonces yo a veces hablaba en voz alta, pero él sabía que no iba a hacer eso. Era para que lo escuchara la esquina contraria. Qué bien, qué bien. Qué Sí, buenos sí. momentos. Es un juego de ajedrez, un juego táctico. Totalmente, Yo totalmente. hay alguien, yo por ejemplo, una de las cosas que me aportó la historia, que me gustaba mucho, es toda la historia de Roma y de Grecia. Sobre todo, hay un general, el que está considerado el mejor general de la historia, un señor que se llamaba Aníbal, que fue uno de los enemigos mayores de Roma, y Aníbal dijo algo así como dolo pugnandum es cum impar non es in armis, que significa debemos pelear con astucia a quien no podemos ganar por las armas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no soy tu puria, que yo no tengo la pegada de Tyson, pero yo a ti te puedo ganar. ¿Por qué? Porque es un juego táctico. Si a ti te gusta la distancia larga, yo voy a hacerte corto. Si a ti te gusta el corto, yo te voy a trabajar en el largo. Si tú me dejas hueco para las circulares, es lo que te voy a hacer. Si tú metes muchas manos rectas, yo tengo trabajo contra esas manos rectas. Quiero decir, el repertorio que yo tenga para pelearte a ti, que va en función de cómo yo planteo la pelea, es el que me da a mí la seguridad luego para pelear. Porque realmente si estoy concentrado, José, tú lo has experimentado muchas veces, que fuiste campeón del mundo, si estás concentrado no piensas en nada, no piensas en nada. ¿Por qué? Porque ya está todo hecho. Es como si tu cabeza estuviera ocupada por una especie de parásito y tú estuvieras en otro lado. Curioso, es Es curioso. curioso, eso lo hemos experimentado todos, por eso hemos hecho durante tantos años este deporte. Mira que hemos llevado hostias, hemos tenido lesiones, yo he tenido de todo, sí, pero bueno, al final seguimos, seguimos. Pues entonces, ¿cuál es la pulsión original? La agresividad. La agresividad no es mala, es parte del ser humano. ¿Qué hacemos con este deporte? Educarla. ¿Cómo la educamos? Con normas, con reglas. Ah, y otra cosa, lo he dicho en todos los cursos, el kickboxing, el muay thai, solo se hacen en el ring y en el tatami. Eso que dice tu puño, voy por la calle y tal, déjate de tonterías. Es decir, Total. estamos creando unos modelos. Mira, hemos estado muchos años contra, y ahora estamos llenándonos de mierda, otra vez con modelos de machismo, de modelos no, yo tengo miedo, soy más valiente, ¿no? Pero ¿por qué me estás contando? Aquí vienes a trabajar, a hacer un trabajo para demostrar que eres el mejor. ¿Eh? Vienes a... Yo tengo más que tú. Déjalo ya, esa batalla. Decía Napoleón, si tus rivales utilizan tácticas equivocadas, no les distraigas. Mientras sigan pensando en estas mierdas, Totalmente, seguirán totalmente. siendo rivales asequibles, porque no se han enterado de que la esencia es el tamaño de la lucha en el perro, ¿eh? Y que el perro no piensa, actúa. Oye, Manel, Dime. actualmente te puedes ver en cualquier red social grupos de personas que apoyan un tipo de entrenamiento, entrenamiento funcional, entrenamiento cruzado, mil teorías de entrenamiento. Veo pocas, veo mucho trabajo físico, muchos consejos técnicos, pero veo poco trabajo mental. Para ti, bajo tu opinión y tu larguísima y exitosa experiencia como entrenador, ¿cuáles son los pilares o en qué proporción o cómo combinar ese trabajo para un competidor o para un deportista que quiera tener un nivel alto en kickboxing? A ver, vamos a ver. Hay todo tipo de deportes.
Los deportes se clasifican en función del grado de incertidumbre, en fin, en función de una serie de parámetros. No cabe duda de que el perfil de un atleta no tiene nada que ver con el perfil de un kickboxer. Es decir, diferentes deportes tienen diferentes perfiles. Cuanto más de adversarios el deporte, más psicológico es. Porque aquí, por ejemplo, cuando yo corro 100 metros, la incertidumbre está en los 100 metros. Y en si lluevo o no lluevo, si hay viento. Si estoy en un pabellón, pero aquí la incertidumbre es que es otro igual que yo, que es inteligente como yo y que sabe por lo menos lo mismo que yo y se ha preparado cuanto menos como yo. Entonces no cabe duda de que en estos deportes de combate, sobre todo deportes de lucha de combate, el factor mental, la lucha, el tamaño de la lucha en el perro es fundamental. Pero cuidado, podría suceder que el perro llegue a ser tan agresivo que solo le interesa destrozar al rival, no ganar. Tampoco nos interesa. Por ejemplo, acuérdate de Tyson. Tyson le muerde la oreja a Holyfield y no ganó el combate, descalificado, por gilipollas. Sí, él es muy agresivo, pero no muerdas, tío. Bueno, pues en este caso tienes un ejemplo, ¿no? Entonces, son deportes que requieren un perfil, efectivamente. Y ese perfil es un perfil que tiene que ver con bastante con ese manejo. Bien, eh, ¿qué te da este deporte? Este deporte te da palabras que están muy de moda ahora. Primero, la primera de todas, autoconfianza. Las personas que tienen autoconfianza se enfrentan al estrés muy bien. ¿Cómo generamos autoconfianza? Con metas y objetivos. Lo podemos hacer como técnicos deportivos del primer día. ¿Por qué? Porque la autoconfianza es un antídoto contra el estrés. ¿Qué más genera este deporte? Tolerancia a la frustración. Las cosas no te van a salir siempre bien, te van a dar muchas hostias, las cosas no te van a... y tienes que aceptarlas. Es importante. De ahí viene el término resiliencia. O sea, estamos de acuerdo, ¿no? Luego, dentro del kickboxing, tú puedes trabajar el modelo clásico que trabajábamos tú y yo, y ahí tienes unos valores, pero si haces un modelo social como el de Hellinson, de que reúnes a la gente y haces grupos y tal, puedes trabajar todavía muchas más actitudes y muchas más, eh, pues eso, cualidades, ¿no? Humanas. Por lo tanto, de cómo tú agrupas a la gente, también va a depender el trabajo que vayas a hacer. Por ejemplo, los niños los vamos a agrupar de una manera determinada porque buscamos sobre todo un elemento educativo primordial, y a los adultos los vamos a trabajar de una manera concreta porque buscamos un elemento físico que se va a ser el primordial. No, no tiene nada que ver trabajar con guajes, trabajar sobre todo a nivel de iniciación, con adultos. Bien, eh, respeto, fundamental. Tú tienes un reglamento y tú no vas a ir a competir hasta que no tengas automatismos y el reglamento. Por lo tanto, las personas que suben al ring son personas que tienen autocontrol. Cualquier falta al reglamento debería ser muy castigada. ¿Por qué? Porque ahí nos jugamos un poco la imagen social de nuestro deporte. La imagen no la jugamos ahí, no la jugamos ahí. Y luego, el deporte este, con las modalidades que no tiene contacto, lo podemos abrir a todo el mundo, así es como vamos a ganar mucha gente. Esas modalidades que están de moda de esos formas musicales, pegado al saco, ese tipo de cosas. Bien. Bueno, pues no cabe duda de que, según como lo plantees, puedes hacer una cosa. De todas maneras, hay algo que sí tenemos que hacer siempre. Yo lo he hecho. Yo durante muchos años he estado trabajando con modelos que no tenían ni competencias básicas ni tenían leches. Era un modelo donde eran unos gimnasios donde había un saco, había un pushing, había lo de toda la vida. Y eso yo lo rescaté un poco y le llamé entrenamiento integral a eso. Lo rescaté, esa forma de entrenar. Entonces, esa forma de entrenar sería una forma de entrenar muy interesante si con los ejercicios que tú le mandas a la gente, también les vas acompañando con ciertas palabras porque ellos van a sentir cosas y tú lo estás poniendo en entredicho. Por ejemplo, subes al ring, vas a hacer un poco de guanteo, no tienes experiencia, bueno, no te preocupes, tú céntrate en lo que tienes que hacer, no hagas caso de las pijadas que te digas, que eso va a haber ahí, disfrútalas, ¿eh? Y si sientes que te cagas de puta madre, estás muy bien, pega fuerte, que vas a... Quiero decir, hay que empezar a desmitificar, hay que empezar a hablar de la realidad y dejarnos de Metro Goldie Mayer presenta, Kickboxer, hay 40 que te esperan, va, da igual, no hay 50, 10 más, 40 son pocos. No, no, vamos a darle el valor que tiene, ¿no? Y es un deporte que gusta mucho.
es un deporte que lo vamos a abrir a toda la sociedad. Las formas sin contacto hace que señoras hagan deporte para mantenerse, porque esto te mantiene en forma de puta madre, dar patadas, todo este tipo de señoras, personas con discapacidad. Está abierto todo el mundo, ¿no? Y en ese sentido creo que va a ser un deporte de futuro, como el fútbol lo es ahora, de que tenga muchos seguidores. Pero por favor no caigamos en el cliché de Tupuria, o sea, de simplemente sacarnos al campeón, porque entonces le estamos haciendo un mal favor, Ya. estamos haciéndonos un mal favor. Manel, si tuvieses que dar un porcentaje de el trabajo que necesita un competidor de alto nivel, Y, físico, técnico y mental, ¿qué y, porcentaje le daría a cada uno? bueno, eso va a depender un poco del perfil. Por ejemplo, si soy un tío muy miedoso, el trabajo mental va a ser más largo que si soy un tío más tirado para adelante. Cuando el trabajo mental también tiene matices, pero es importante. Igual que es importante eh, el trabajo físico para poder soportar las cargas técnicos y tácticas, si todo eso no tiene un adecuado artesano mental, no va a ningún lado. Porque fíjate una cosa, ya un ejemplo, tú y yo hacemos un combate de puta madre, pero yo me estoy reprochando a mí mismo que me metiste una patada de hacha. Yo perdí ese combate, ya lo perdí, me he hecho un flaco favor. En cambio, si tú destacas todo lo que hiciste bien en ese combate y lo ves en vídeo, eso queda grabado, eso te ayuda a progresar. Por lo tanto, también depende de cómo interpretemos las cosas. Y tenemos Manel, que ayudar a la gente a leer de forma positiva para generar autoconfianza. Dime. Manel, cuando tú trabajabas con tu equipo, ya sea la selección asturiana o Sí, con la selección española, cuando estuviste con ellos, sí. eh, ¿el trabajo mental iba dentro del propio entrenamiento o tú también has sido partícipe o has estado de acuerdo en hacer sesiones específicas para desarrollar, para trabajar precisamente esto que Sí. acabas de comentar, de leer el combate de manera positiva, etcétera? Eh, bueno, pues a ver, yo partía de dos hechos que son que me limitan. El primero es que tenía poco tiempo con ellos. Si un campeonato guaco tienes 4 días, no tienes más, que es lo que estás allí con la gente. Es una semana, ¿no? Pues eso, tienes 4 días, con suerte 3 días. Eh, y con la selección, pues nada, menos todavía. Entonces yo partía ya de un perfil. El perfil que yo partía era que cogía a gente que había quedado medallista o campeona de correspondiente, pero que tenían un perfil donde yo veía que realmente no. A ver, tú igual que tú cuando ves, por ejemplo, que un equipo de fútbol está continuamente pasándose el balón, tú sabes que hay incertidumbre, no deciden. Bueno, pues con los competidores pasa igual. Tú ves un combate y tú puedes ver quién no lo tiene claro y quién lo tiene claro, aunque sea equivocadamente, ¿no? Entonces, cogía un perfil de competidor que tenía que ver con, sobre todo, lo que llamaba Neidefer Instant Killer, es decir, una persona que a pesar de que fracase y fracase, él va a seguir hasta que lo consiga. ¿Eh? Entonces buscaba ese tipo de perfil. Y lo que hacía esa semana que estaba con ellos era yo les veía hacer kickboxing en diferentes situaciones que yo les ponía y yo, según lo que ellos veían, yo lo pasaba a mi lenguaje y yo ya con sus palabras, pero con mi esquema, les mandaba la distancia, ¿no? No era muy complicado porque son todos muy buenos. Tú cuando estás con una selección tienes ya una persona que tiene automatismos, una persona que es capaz de no pensar la mayor parte del combate, sino de ejecutar, actuar, personas que se autoaniman a sí mismas. Y luego tuve mucha suerte y también tuve gente muy buena. Joder, tuve a Eva Naranjo en la selección. Eva Naranjo, tuve también a Mari Carmen Romero, Que siguen gente. activos, siguen activos. Hace poco Sí, sí, coincidí con ella en sí, mayo. sí, sí, sí. Coincidí con ella y se iba a Estados Unidos a disputar un mundial de boxeo Sí, sí, profesional. sí, sí. Madre María de mía. la Torre también, que esta señora murió. O sea, eran muy Sí. buenas y además eran tías que tenían un perfil que, pues eso, de ganado, de ganado. No, porque eso sí, son mucho mejores ellas como competidores en este deporte que nosotros cuando llegan a ser arriba de todo. Nosotros cuando llegamos arriba de todo sigue preocupándonos aquello de la masculinidad, de no demostrar que eres suficientemente masculino o que tienes suficientes huevos o a ver, estas tonterías. A ellas no les preocupa eso. A ellas no les preocupa eso. A ellas
ellas me decían muchas veces, ay, tengo mucho miedo, pero yo esta la voy a reventar. Y la cogían y la reventaban. La reventaban, ¿entiendes? O sea, no, no, si tú tienes miedo, José, y no te preocupa tener miedo, ya no tienes miedo, tienes otra cosa. Eso que tienes es muy peligroso porque te empiezas a reír y empiezas a estar en un estado hipomaníaco, ¿no? Es cojonudo para pegarse. Entonces, cuidado, cuidado. Entonces, una de las cosas que aprende este deporte es a gestionarte a ti mismo. Es decir, llevas un ostión gordo y tienes que gestionarlo. Entonces, ¿cómo lo vas a gestionar? Tienes que aprender a hablarte a ti mismo en situaciones de competición. Porque hay unas formas de hablarte a ti mismo que sí son productivas y otras que son todo lo contrario. Entonces, todo esto se puede trabajar. Hay algunos que trabajan muy poco porque ya lo tienen, otros se les trabaja más. Esa sería un poco la labor diferente a nivel psicológico, porque está Qué en bueno, cada... Manel. ¿eh? Bueno, pues como el objetivo de este podcast es, bueno, pues tener aquí en línea conocimiento de aquellos que sabéis mucho y yo te invito a que un poquito más adelante hablemos de Sí, alguna cuestión en particular, un monográfico sobre algo que puede quedar aquí para lo que siempre de quieras, lo que manera quieras. interesante. Pero lo que queremos es que la gente pueda disfrutarlo en un tiempo razonablemente asequible en este mundo de tantas prisas. Yo te doy las gracias, te muestro como siempre mi admiración, mi cariño, porque hemos disfrutado de muchas charlas, he aprendido muchísimo y hemos tenido la suerte de ver muchas generaciones de grandes Muchas. y aquí tenemos muchos amigos en común, como ya sea Bango, Carlos Condé, Ramón Gallego, por supuesto tú, personas que dedicaron dentro de lo que ellos entendían, como Juan Pinilla, que también trabajó mucho por el Claro, kickboxing, Eguía, que ha estado siempre vinculado a los deportes de contacto, y muchas personas muy valiosas que están trabajando en las distintas autonomías. Insisto, te doy las gracias, te invito a estar un poquito más adelante en una charla, que es como siempre un placer, y espero que todo el personal que nos sigue que disfrute de este podcast, que subiremos al canal de vídeo y también a Spotify en breve. Un millón de gracias, Manel. nada, gracias a ti. Y nada, yo encantado de charlar contigo de este deporte que me gustó tanto y al que dediqué muchísimos años de mi vida. Y nada, próximo día, si quieres, hablamos de competición, que me gusta mucho la competición. Sí, señor, La sería un competición, placer. la competición me encanta, me encanta. Entonces podemos hablar de la psicología de la competición. ¿Eh? Te tomo la palabra, lo Venga, apunto hecho. y hablaremos en breve, ¿vale? Venga, gracias, José. Un Un saludo. saludo, un saludo. Bueno, pues ¿qué tal? ¿Cómo quedó? Muy bien, ha quedado perfecto.